ustedes para abordar un tema que termina por afectar en muchas ocasiones la calidad de vida del paciente, ya que este término de inercia terapéutica, que no sé si hayan escuchado anteriormente, pues lo vamos a abordar un poco más adelante, pero se los voy adelantando, es el retraso del esquema de la intensificación y del ajuste del esquema terapéutico. Esto pues nos va a llevar, además de un descontrol metabólico de la glucosa del paciente, también al desarrollo y a echar a andar esta bola de nieve que va a terminar siendo una bola gigante de nieve que va a constituir el daño orgánico del paciente. Principalmente en cuanto a las complicaciones que el paciente va a sufrir, entre las principales complicaciones, conformando un 60%, pues se ha determinado que es la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Dicho todo esto, pues vamos a comenzar. Ya me hicieron favor de darle de mi presentación, la cual agradezco mucho. Y al final también de la presentación vienen mis datos. En caso de que se hayan quedado con una duda, con alguna inquietud, con gusto pueden hacérmela llegar mediante un mensaje o un correo y yo a la brevedad les contestaré la información que ustedes requieran. Me gustaría comenzar platicando acerca de la problemática que existe con el tema de la diabetes, encontrándose con datos de la Federación Internacional de Diabetes, donde nos dice que el padecimiento no va a ser nada más que crecer. Se espera que haya un aumento del 46% de la población que vive con diabetes para el 2045 del 46%, llegando a 784 millones de pacientes, perdón. Mientras que en América, este crecimiento se espera que sea del 24%, llegando a 63 millones de pacientes. Pero hay que darle dos especiales consideraciones a estas cifras. La primera es que son estimaciones previa pandemia. Esto quiere decir, falta sumar a toda esta población que debutó como persona que vive con diabetes debido a esta vida sedentaria a la cual nos confinó la pandemia por COVID-19, que en ocasiones las personas ni siquiera salían por su despensa, y todo esto pudo formar parte de un diagnóstico en ese año de diabetes. Hay que sumarle toda esta población que debutó en el año de la pandemia, así como también considerar que no solo es el aumento de la población de las personas que viven con diabetes, sino el aumento de las personas que van a desarrollar las complicaciones propias de la diabetes. Y esto pues también va a terminar por afectar la calidad de vida y va a terminar por costar recursos a la población en general. De igual manera, la Federación Internacional de Diabetes nos dice que hoy actualmente más bien dicho, hay en el mundo cerca de 537 millones de personas que sufren el padecimiento de la diabetes, de las cuales el 50%, o dependiendo de dónde busquemos la bibliografía, ya que existe bibliografía mexicana, que nos dice que hasta el 75% de los pacientes se pueden encontrar fuera de metas terapéuticas. Esto quiere decir con una hemoglobina glucosilada mayor a 7, y aquí tenemos un gran área de oportunidad en el cual nosotros nos podemos enfocar, si bien no únicamente a disminuir la glucosa, sí a hacerlo, pero también considerando proteger los órganos propios de nuestro paciente. De igual manera, la Federación Internacional de Diabetes nos invita a considerar factores de riesgo que van a afectar a esta misma población, los cuales, como podemos observar en el punto inferior de la derecha, van a predisponer a la población que vive con diabetes a un doble riesgo de sufrir una alteración cardiovascular. Y también en esta misma Federación Internacional de Diabetes nos invitan a considerar que hasta el 80% de los fallecimientos de la población que vive con diabetes, por desgracia, será a causa de una muerte cardiovascular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, hasta el 89% de la población que vive con diabetes va a vivir con algún grado de obesidad o de sobrepeso. El 68% con la comorbilidad de la hipertensión arterial y el 43% con la comorbilidad de la elevación de lípidos en sangre. En cuanto al control metabólico, podemos encontrar una media en el mundo de la hemoglobina glucosilada de 8.3%, mientras que en América esta media es de 8.5%. Como les repito, tenemos un gran área de oportunidad de mejorar el control glucémico de los pacientes, pero no solo conformarnos con el control glucémico, sino ir más allá, buscar las principales complicaciones, en caso de que el paciente no las tenga, buscar retrasar la aparición de estas complicaciones, y si nuestro paciente ya las tiene, ya las desarrolló, de retrasar el desarrollo o el empeoramiento de estas complicaciones.
Ahora sí pasamos como tal a definir como tal qué es la inercia clínica, la inercia terapéutica, y podemos definirla como la ausencia o del inicio o la intensificación del tratamiento cuando éste está indicado. Hoy en día las guías internacionales nos invitan a hacer este ajuste, esta intensificación del tratamiento dentro de los primeros 3 meses en los cuales no obtenemos resultados con la terapia que le estábamos dando a este paciente. De igual manera, hoy tenemos una gran cantidad de información mediante diversos estudios que nos permiten conocer que esta va a ser una de las principales afectaciones dentro del grupo de los pacientes que viven con diabetes y que por desgracia esto va a llevar a ser una barrera que nos va a impedir mantener controles metabólicos de manera correcta dentro de esta población. Dentro de la inercia terapéutica puede darse por muchísimas causas. Vamos a abordar algunas de ellas, siendo algunas de ellas las más comunes, las más importantes, como las variaciones de las recomendaciones de las guías clínicas. Las guías internacionales, por desgracia, en muchas ocasiones, y no es que siempre, no suelen tomar en cuenta países en vías de desarrollo. En bien sabemos que en México, en muchas ocasiones, ejercemos la medicina basada en existencias, y para nosotros no es tan fácil, por ejemplo, sacar de un cajón un ecocardiograma para realizárselo al paciente, realizar unos péptidos natriuréticos, darle un agonista del receptor GLP-1 al paciente, cosa que a lo mejor en un país de primer mundo sí lo hace. Todas estas alteraciones hacen que nosotros nos la arreglemos acorde a cómo vamos en la marcha, en la consulta, para llevar a cabo un control correcto del paciente, que además de esto nos permita disminuir la progresión y la aparición de sus propias complicaciones. Otro punto importante, pues, es la falta de conocimiento principalmente del área médica de estas nuevas terapias, que si bien nos ayudan a disminuir la glucosa del paciente, también creo que me silenciaron a mí, también nos van a ayudar a disminuir las complicaciones principalmente cardiorrenales del paciente, así como lograr otros beneficios como lo es la disminución del peso del paciente, un mejor control de la presión arterial y así como otros factores importantes. De igual manera, el costo de los medicamentos también suele jugar un papel importante, ya que hablando específicamente del sector público, si la población no obtiene los medicamentos por su institución de salud, muy difícilmente logrará adquirirlos de manera externa por su cuenta. Asimismo, otro punto muy importante y que suele suceder muchísimo en México es el deseo de no aumentar o hacer más complejo el esquema terapéutico, ya sea por parte del médico o por parte del paciente. Y esto pues lleva a que el paciente dure años con un medicamento que pues no le está haciendo nada y esto pues le esté causando complicaciones o cambios estructurales a nivel vascular, a nivel orgánico y en todos los órganos del paciente. Podemos observar, y como ya les mencionaba, que existe una gran cantidad de evidencia clínica hoy en día que nos permiten saber que se retrasa en gran cantidad de años el ajuste en el tratamiento de la población que vive con diabetes. Podemos observar este estudio en el cual se encontró que la pérdida de años de media en aquellos pacientes que ya contaban con una monoterapia para el tratamiento de su diabetes era de prácticamente 2 años. Prácticamente este paciente tardó 2 años antes de que le ajustaran el tratamiento. Bueno, todo este grupo de pacientes. Pero si nos vamos a una terapia combinada, este paciente que muy comúnmente suele tener metformina más una sulfonilurea o metformina más un inhibidor del DPP-4, el tiempo es muchísimo mayor y es más preocupante, ya que el tiempo que tardan antes de ajustarse o modificarse el tratamiento tiende a ser más de 7 años. Prácticamente, esto quiere decir que en muchas ocasiones está dejando al paciente a libre evolución de la enfermedad y aquí tenemos otra gran área de oportunidad para interrumpir esta inercia terapéutica, considerar nuevas terapias, escoger terapias que puedan ser combinables sin alterar la complejidad y el estilo de vida del paciente y de esta manera tener un mejor control tanto metabólico como de las complicaciones de los pacientes. De igual manera, tenemos una gran evidencia científica que nos invita a considerar cómo es que estamos eligiendo las opciones terapéuticas de nuestros pacientes hoy en día.
podemos observar que pese a que también existe una gran evidencia que fomenta el uso principalmente de los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, hoy en día el gremio médico sigue prefiriendo la utilización de las sulfonilureas con un 46% y los inhibidores del DPP-4 en un 20%. Que ojo, no hay que decir que son malos medicamentos, son eficaces para disminuir la glucosa, tanto que la sulfonilurea, uno de los principales efectos secundarios, tiende a ser la hipoglucemia, pero además de este efecto glucémico, no nos ofrece un beneficio externo como los medicamentos más nuevos que tenemos, como lo son los grupos de los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, que ya les comentaba. ¿Por qué hoy en día no podemos generalizar la intensificación de las terapias? Bueno, porque para empezar en México hoy en día el tratamiento de la enfermedad de la diabetes se basa en tratar el fracaso. ¿Tratar el fracaso de qué? Bueno, de la opción terapéutica que habíamos elegido anteriormente. Podemos observar en la gráfica cómo al inicio de la enfermedad empezamos con una dieta la cual nos da un beneficio con una disminución de la hemoglobina glucosilada, pero que posteriormente muestra un pico ascendente y es donde agregamos un antidiabético oral. Tenemos esta misma disminución de la hemoglobina glucosilada, pero vuelve a sufrir un pico ascendente y es donde hacemos el ajuste. Y así nos vamos jugando con la glucosa de nuestro paciente hasta llegar a esquemas complejos de insulina y de antidiabéticos orales. ¿A qué se nos invita hoy en día por medio de las guías clínicas? Bueno, a perderle el miedo a una politerapia oportuna, inclusive desde inicios de la enfermedad de la diabetes. Podemos observar cómo se inicia con la dieta, pero no pasa mucho tiempo antes de que iniciemos con una monoterapia con un antidiabético oral o agregar una politerapia con un antidiabético oral, lo cual además de lograr una disminución mayor de la hemoglobina glucosilada, nos permite mantener algo que se denomina la memoria metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tratamos de manera oportuna con una politerapia oportuna desde el inicio de la enfermedad, vamos a lograr que esta diabetes, con el paso de los años, 10, 15, 20, 25 años, no se convierta en una diabetes rebelde, que con el tiempo nos cueste más trabajo y esquemas más complejos mantener dentro de metas terapéuticas. Además de que con una politerapia oportuna, por ejemplo, una combinación de metformina más un inhibidor del SGLT2 o metformina más un agonista del receptor GLP-1, nos ayudará a tener un mejor control glucémico y a la protección de nuestro corazón y los riñones, por poner un ejemplo. Además de esto, hay que considerar que ciertos grupos terapéuticos suelen perder su efecto terapéutico, esto debido a su clase terapéutica, entre el primer y segundo año de tratamiento con estos medicamentos. Estos grupos que más sufren esta pérdida de eficacia van a ser las sulfonilureas, los inhibidores del DPP-4, las tiazolidinedionas y las biguanidas, como la metformina. Podemos observar cómo la mayor parte pues, va a perder la efectividad entre el primer y segundo año de tratamiento, por lo que si tenemos algún paciente con alguno de estos grupos de tratamiento o de clase terapéutica, pues hay que considerar que si lleva más de 2 años con este medicamento, es bastante probable que el medicamento pueda que haya perdido algo de eficacia y esto produzca que nos esté costando llevarlo a metas terapéuticas a nuestro paciente. Podemos seguir con la evidencia científica, donde entre las principales razones para generar un cambio en la terapia que habíamos elegido anteriormente, se encuentra la pérdida de la eficacia de la terapia anteriormente escogida, así como las razones para elegir una segunda opción terapéutica o una agregación de un segundo tratamiento terapéutico, pues es la pérdida de la eficacia del tratamiento previamente empleado. ¿Por qué es importante romper la inercia terapéutica? Bueno, aquí podemos observar todo lo contrario que les mencionaba a la memoria metabólica anteriormente. Aquí podemos observar cómo con el paso de los años se va haciendo más difícil mantener a raya a la diabetes de nuestro paciente, siendo más difícil mantener las metas de control glucémica de nuestro paciente. Lo que buscamos con un politratamiento oportuno desde el inicio de la enfermedad es precisamente romper con esto, hacer que la diabetes en un futuro sea más fácil de tratar con esquemas que no sean complejos para el paciente.
Podemos seguir con la información en el cual hasta el 75% de los pacientes a 9 años del diagnóstico pues van a terminar por requerir una terapia triple o múltiple o un esquema complejo de tratamiento. Entonces, ¿para qué esperar a que lleguemos a este punto? Mejor iniciamos un tratamiento que tenga bajo riesgo de hipoglucemia, que nos ayude a una protección de las complicaciones propias de la diabetes y que nos ofrezca desde el principio un mejor control metabólico y no esperarnos hasta el final cuando la diabetes ya es difícil de controlar, cuando no logramos mantener las metas terapéuticas para agregar todos estos medicamentos y hacer la intensificación propiamente dicha del tratamiento. Mejor hacerlo de manera inicial y a los 3 meses en los cuales no logremos tener una eficacia terapéutica, considerar intensificar el tratamiento o cambiar las opciones terapéuticas que estamos manejando. ¿Por qué es mejor realizar todo esto? Bueno, porque podemos observar con otros estudios que una combinación de medicamentos, de terapias, además de tener un mejor control glucémico del paciente, nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de que este paciente sufra de alguna complicación. Y es lo que podemos observar en la pantalla. Podemos observar cómo se comparó el uso de metformina como monoterapia en combinación con una combinación de sulfonilurea más insulina. Lo que se encontró fue una disminución de las complicaciones que podemos observar en pantalla en el grupo que utilizó la combinación terapéutica en comparación de aquellos que usaron únicamente la monoterapia con metformina. ¿Cómo se aborda la inercia clínica a través de las terapias combinadas? Bueno, podemos recordar que hoy en día existe una gran cantidad de opciones terapéuticas que actúan de diferente manera y que nos permiten combinarlas para llevar a cabo un correcto tratamiento de nuestro paciente. Las guías nos piden hoy en día, mediante esta eficaz combinación de tratamientos, obviamente disminuir la glucosa del paciente. Pero hoy en día, como les comentaba, no nos podemos conformar con únicamente hacer eso. Hay que ir más allá buscando las complicaciones que esta enfermedad podría traer. Es por eso que mediante las diferentes combinaciones de tratamientos se busca también ayudar al paciente a disminuir el peso, a tener un mejor control de la presión arterial, a disminuir las complicaciones propias de la diabetes, mientras generamos un menor riesgo de hipoglucemia. Esto mediante pues combinaciones con menos intensificación de la dosis, hablando específicamente de los grupos que nos podrían producir hipoglucemia, como lo son las insulinas y la sulfonilurea. Asimismo, evitar eventos adversos mediante esta combinación de medicamentos que nos permitan pegarle a la diabetes desde diferentes frentes, mientras generamos un apego formando combinaciones fáciles de entender para el paciente y fáciles de seguir con el estilo de vida del paciente. Como les repito, y se los seguiré repitiendo, hoy en día no nos podemos dar por vencidos con la disminución de la glucosa del paciente. Hay que considerar al paciente como un todo, y dentro de este todo se encuentra la salud cardiovascular y la salud renal. Podemos encontrar que a este enfoque, nosotros nos gusta llamarlo el enfoque KERMI de cardiorrenal metabólico, en donde el enfoque cardiovascular lleva a un mejor control de la hipertensión arterial, a una disminución de la incidencia de la enfermedad arterial periférica, de insuficiencia cardíaca o el síndrome coronario agudo, o en caso de que nuestros pacientes ya hayan sufrido alguno de estos eventos, disminuir la progresión de todos y cada uno de ellos. En el apartado renal, obviamente alargar el tiempo lo más que se puede en el cual el paciente termine por caer en una insuficiencia renal crónica, una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal crónica terminal, que nos va a dar paso a datos de anemia o de hipercalemia. Como ya mencionamos, en el apartado metabólico tenemos un gran área de oportunidad para disminuir la hemoglobina glucosilada de nuestros pacientes, ya que en ocasiones se encuentran fuera de esta meta terapéutica. Pero además de esto, hay que considerar los factores de riesgo que ya les había mencionado anteriormente, que van a predisponer al paciente a un mayor riesgo de sufrir una esteatosis hepática no alcohólica, que como bien sabemos se puede aunar a la insuficiencia cardíaca de nuestro paciente que vive con diabetes, se puede aunar a la enfermedad renal crónica y todavía afectar más la calidad de vida de este paciente, que ya se cansa estando sentado, que se tiene que dializar al menos una vez a la semana y que además ya tiene alteraciones por una disfunción hepática. ¿Qué nos dicen las guías de tratamiento? Bueno, nos invitan a que mediante un control más estricto de la hemoglobina glucosilada, pues vamos a tener mayor beneficio en los pacientes.
vamos a tener un riesgo bajo prácticamente de los riesgos asociados a la hipoglucemia. La duración de la enfermedad, pues no es como que la enfermedad de la diabetes se vaya a curar, pero sí nos ayudará a hacer esta diabetes una diabetes que no sea rebelde con el paso del tiempo. Por lo mismo, la expectativa de vida de nuestro paciente pues tenderá a ser largo gracias a que podremos mantener ausentes las comorbilidades importantes, así como las complicaciones cardiovasculares, y las preferencias del paciente pues van a tender a estar más motivadas, ya que el paciente va a encontrarse dentro de metas terapéuticas, no va a estar constantemente yendo al médico a decirle ya cambia tu estilo de vida, ya haz esto, ya haz ejercicio, tómate el medicamento, y hasta el paciente podría invitarnos a decir qué puedo hacer para estar mejor. De igual manera, al tener un mejor control metabólico, un control más estricto de la hemoglobina glucosilada, pues podemos tener una mayor cantidad de recursos y sistemas de apoyo disponibles para los pacientes para los cuales, por desgracia, ya no pudimos llegar a tiempo, ya que como bien sabemos, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca actualmente cuestan muchísimo dinero y muchísimos recursos dentro de nuestras instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Hoy en día, la Asociación Americana de Diabetes nos muestra este esquema de terapéutico del paciente que vive con diabetes. Hay dos cambios muy importantes, hablando desde el 2022 al 2023, esta es la del 2023, donde se muestra como uno de los primeros cambios o actualizaciones de este esquema, el que hoy en día se tiene con la misma importancia la disminución de la glucosa y el peso del paciente, mientras protegemos los órganos del mismo, hablando específicamente del corazón y de los riñones. El otro cambio es que antes se escogía como primer escalón de tratamiento la metformina, pero desde el año 2019 la Asociación Europea de Cardiología y desde el 2020 la Asociación Americana de Endocrinología Clínica nos invita a ir dejando escalonadamente de usar la metformina como primera opción terapéutica de tratamiento. Bien sabemos que la metformina nos ofrece un gran beneficio hablando del aspecto metabólico de la hemoglobina glucosilada, pero gracias a la llegada de los inhibidores del SGLT2 o los agonistas del receptor GLP-1, estos medicamentos han demostrado tener beneficios externos en cuanto a la mejoría de la función cardiorrenal, por lo que se está orillando a que la primera opción de tratamiento farmacológico sean estos grupos terapéuticos gracias a estos efectos complementarios, además de la disminución de la glucosa. Ahora sí, pasando al esquema, el primer paso en el tratamiento de esta guía del ADA del 2023, pues nos invita a intentar hacer este cambio en la vida del paciente a un estilo de vida que sea más saludable, tomando en cuenta las determinantes sociales en salud, empoderando, enseñando al paciente acerca de su enfermedad. Hay que enseñar al paciente acerca de los cambios fisiopatológicos de su padecimiento. Esto no es con la finalidad de que él al rato venga a reclamarnos, de que venga a exigirnos ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, sino con la finalidad de que la responsabilidad no caiga únicamente sobre el médico tratante y de esta manera generar acuerdos para llevar un mejor tratamiento, tanto con responsabilidad del paciente como del médico tratante. Les pongo un ejemplo en el cual el paciente puede llegar ya con meses orinando espuma, pero él piensa que es normal. Y bien sabemos que si nosotros no le preguntamos algo directamente a este paciente, muy probablemente él no lo vaya a mencionar así libremente en la consulta. Si nosotros le enseñamos al paciente que este dato ya es de daño renal, puede que a la próxima vez que llegue a la consulta y que haya sufrido esto, él lo mencione directamente y nos oriente a realizar un diagnóstico de una enfermedad renal crónica de manera temprana. De manera temprana, entre comillas, porque ya tendría un daño renal, pero es mejor hacerlo en ese momento a que ya sea más avanzado la disfunción renal. Nos vamos del lado izquierdo del esquema y podemos observar que se nos invita a que si el paciente presenta factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad cardiovascular aterosclerótica o ya presenta esta enfermedad, se nos recomienda iniciar los inhibidores del SGLT2 o los agonistas del receptor GLP-1. Si nuestro paciente ya cuenta con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se nos recomienda utilizar de manera temprana los inhibidores del SGLT2. En cuanto a la eficacia para disminuir la glucosa y el peso del paciente, podemos encontrar que se nos enlista una cantidad de opciones terapéuticas para esto, acorde a su eficacia,
en donde en una eficacia muy alta podemos encontrar a algunos agonistas del receptor GLP-1, las combinaciones orales, las combinaciones inyectables, así como las insulinas. Mientras que en una eficacia alta encontraremos otros medicamentos como otros agonistas del receptor GLP-1, la metformina, los inhibidores del SGLT2, las sulfonilureas, las tiazolidinediones. Y una eficacia intermedia para disminuir la glucosa, encontraremos otros medicamentos como los inhibidores del DPP-4. En cuanto al peso, a la eficacia para disminuir el peso, encontraremos que existirá una eficacia muy alta y alta, principalmente en los grupos de los agonistas del receptor GLP-1. En una eficacia intermedia, vamos a encontrar a otros agonistas del receptor GLP-1 y a los inhibidores del SGLT2. En un apartado neutral podremos encontrar a los inhibidores del DPP-4 y a la metformina. Esto porque va de la mano con un punto que les mencioné anteriormente, la pérdida de la eficacia acorde a la clase terapéutica. Podemos encontrar una pérdida del peso dentro del primer y segundo año de tratamiento con metformina o inhibidores del DPP-4 en los pacientes, pero este peso que perdimos al inicio del tratamiento se va a tender a recuperar acorde a cuando el tratamiento vaya perdiendo su eficacia terapéutica. Podemos observar otro esquema de tratamiento, otro esquema de guía de tratamiento, en este caso específicamente hablando de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, en donde se nos considera o se nos pide considerar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular para el paciente, y si el paciente presenta este riesgo elevado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o ya la presenta, pues iniciar los agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores del SGLT2. Si nuestro paciente ya presenta diabetes más una insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se recomienda el inicio temprano de los inhibidores del SGLT2. Si nuestro paciente presenta una enfermedad renal crónica más un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular, se recomienda el uso de los agonistas del receptor GLP-1 solos o en combinación con pioglitazol. De tal manera que hay que recordar estos puntos que nos van a permitir generar un mejor tratamiento en el paciente que vive con diabetes. Obviamente, hay que considerar una opción que sea combinable. Hay que combinar lo más que podamos sin hacer complejo el esquema para el paciente. De igual manera, considerar el riesgo de hipoglucemia de tal manera que evitemos este efecto secundario que puede ser frecuente en los grupos que ya mencionamos anteriormente. De igual manera, considerar un logro o una disminución de la hemoglobina glucosilada donde tenemos o solemos tener un gran área de oportunidad, mientras ayudamos al paciente a disminuir el peso, a disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, mejoramos el perfil metabólico y funcional tanto de corazón como de riñones y generamos el mejor apego en el tratamiento. Por lo cual podemos ir cerrando, concluyendo que desde el 50 al 75% de los pacientes que viven con diabetes, por desgracia, se van a encontrar fuera de metas terapéuticas. Y esto va a llevar a complicaciones a largo plazo que llevarán a una pérdida de años de vida del paciente y a una pérdida de calidad de vida en estos años que le van a terminar por quedar al paciente. Por lo cual, hoy en día hay que enfocarnos más allá del enfoque glucocéntrico, hay que mantenernos plenos con el simple hecho de disminuir la glucosa, hay que ir más allá, hay que considerar las complicaciones de la enfermedad y considerar los 7 puntos que les mencioné anteriormente para fomentar un tratamiento correcto, un tratamiento adecuado que sea fácil de entender, fácil de llevar para el paciente y que nos permita generar un mejor apego de tanto las indicaciones como del tratamiento en el mismo paciente. Por lo cual, pues una de las grandes terapias que tenemos hoy en día, pues son los inhibidores del SGLT2, los cuales además de tener una disminución de la glucosa, tanto en monoterapia como en combinación, nos van a ofrecer un bajo riesgo de hipoglucemia y nos van a ofrecer beneficios externos, como el retraso de la enfermedad renal crónica o el deterioro de la función renal, así como la disminución de la aparición de la insuficiencia cardíaca o la disminución de la progresión en caso de que nuestro paciente ya lo sufra. De igual manera, estas terapias nos ayudan a tener un mejor control de la presión arterial y a una disminución del peso gracias a su mecanismo de acción.
De mi parte sería prácticamente todo. Voy a ir cerrando. Para empezar, aquí les dejo mis datos en caso de que tengan alguna duda, pregunta o comentario. Y me gustaría ir cerrando con 3 códigos QR. El primero es de farmacovigilancia. Si nosotros bien saben que uno de nuestros medicamentos es dapagliflozina, un inhibidor del SGLT2, el cual no requiere ajustes en la dosificación. Es una única dosis de 10 miligramos al día y aunque se dé combinada, no tiene que ajustarse la dosis. Es uno de sus grandes beneficios. Si nuestro paciente o nosotros ya tenemos pacientes que están utilizando este medicamento y llegan a sufrir algún efecto adverso, podemos reportarlo en esta plataforma donde únicamente nos solicitarán ciertos datos del paciente y del medicamento empleado y esto se busca con la finalidad de realizar lo más seguro el medicamento para la población en general. El segundo código QR es el de la plataforma Impact Academy, una plataforma de AstraZeneca dirigida a médicos completamente gratuita, donde ustedes escanean el código, se registran y tendrán acceso a diferente información médica, videos científicos, diferentes cursos con puntajes de certificación médico de colegios médicos para su recertificación, entre muchas otras cosas más. De igual manera, y esto es lo más reciente que tiene hoy en día en el aspecto cardiorrenal metabólico de AstraZeneca, es la calculadora Genius, la cual nos va a permitir en este país que es tan importante seleccionar al paciente adecuado para otorgar una herramienta diagnóstica como lo es el de la medición de la tasa de filtrado glomerular o una relación albúmina-creatinina, esto debido pues a las carencias que tenemos en el país, nos va a permitir estimar si nuestro paciente tiene ya una disminución de la tasa de filtrado glomerular con los datos que podemos ver. Esta es una calculadora que nos solicitará ciertos datos del paciente y que cabe mencionar, esta calculadora va a funcionar si nuestro paciente ya vive con diabetes, porque como podemos observar, nos pide el año de diagnóstico de la diabetes mellitus. ¿Qué se busca con esto? Bueno, pues lograr identificar aquellos pacientes en los cuales sería bueno, hasta en un 80%, sea bueno buscar intencionadamente mediante esta estimación de la tasa de filtrado glomerular un deterioro de la función renal. Hoy en día, como les mencionaba, esto es lo más nuevo que tiene AstraZeneca. Esta plataforma únicamente existe en Inglaterra y en México y está estandarizada para la población mexicana. Así que no duden en utilizarla. Requiere, por desgracia, de momento internet, pero se está buscando la manera de hacerlo offline para que pueda llegar a más lugares donde pueda ser todavía de mayor utilidad. Y pues les dejo el código QR para que puedan acceder a esta calculadora que les servirá de gran herramienta para la orientación de aquellos pacientes que pudieran tener algún daño o deterioro de la función renal. De mi parte, ahora sí sería todo. Y no sé si exista alguna duda, pregunta o comentario. Lo acabo de recordar, una disculpa. De igual manera, quisiera invitarlos, estamos prácticamente a la mitad del curso de Fundación IMSS. Los invito porque si cuentan, esto se encuentra son más bien dicho módulos en vivo y lo que ya se dio anteriormente está pregrabado para que ustedes puedan tener acceso a él. Si gustan, si requieren la información, la invitación, con gusto se las puedo compartir. Si al final de todo el curso cuentan con un 80% de asistencia y un puntaje en sus evaluaciones mayor a 80, serán acreedores a un certificado con 20 puntos de CONAMEGE para su recertificación. Repito, esto es completamente gratuito y si quieren la información, con gusto se las comparto. Dicho todo esto, ahora sí, sería todo de mi parte y muchas gracias. No sé si exista alguna duda o comentario. Doctor Horacio, buenas noches. Su servidor, doctor, es Luis Sánchez Carrillo de AstraZeneca de Gobierno. Bueno, obviamente les queremos agradecer mucho. Bueno, contamos con el apoyo también de la doctora Paulina para poder, pues ahora sí que acompañarnos en esta sesión que pudiéramos llevarla. Doctores, este curso también, al igual que el doctor se lo puede compartir, yo también voy a procurar compartírselo a la doctora Paulina para que se los haga llegar a los demás médicos, el que esté interesado. Como bien lo dice el doctor Horacio, tenemos módulos de on demand, por lo tanto, a uno que haya pasado 1 o 2 módulos, podemos lograrlo y nos resta el año para poderlo completar y creo que vale mucho la pena, sobre todo por los puntos de certificación. Nada más quería yo ponerme a la orden, agradecerles también yo de mi lado que estuvimos aquí invitados como de oyentes, pero pues gracias por ese lado. Y doctor, una pregunta por ahí teníamos
de una doctora de la UMF 47, me comentaba si había alguna contraindicación en una paciente con diabetes tipo 2 con cáncer de vejiga. Sí, Con pues el uso de la... sí, en cuanto a las incidencias dentro de los estudios, ya sea controlados como de vida real, no mostró un aumento en las incidencias de recurrencia de cáncer. He escuchado por ahí que existen artículos que muestran una recurrencia, pero estos artículos son de muy poca población, por lo cual no ofrecen resultados que nos permitan ser objetivos acerca del el resultado final. Lo que se ha encontrado en los estudios grandes de 17,000 pacientes, 4,000 pacientes, es que no existe este aumento en la incidencia o en la recurrencia del cáncer. Pero pues sí existe esta bibliografía, la cual sí valdría la pena observar, pero insisto, es una población pequeña, lo cual nos dificulta el poder objetivizar pues, el mensaje. Gracias, doctor. De mi parte sería todo. No sé si existe alguna otra pregunta o comentario. Luis, muchas gracias por tu participación, siempre pendiente de nuestros compañeros, colegas en la institución, y dando apertura a este medicamento tan importante que tenemos disponible, el único inhibidor del cotransporte de sodio-glucosa tipo 2 que tenemos institucional, tanto en ISSSTE como en IMSS, la dapagliflozina. Entonces, pues muchas gracias por siempre estar al pendiente, porque ya desde hace mucho tiempo, pues este medicamento estaba posicionado como segunda línea en tratamiento para diabetes y también como una primera línea en alto riesgo cardiovascular, en insuficiencia cardíaca y para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, y lo digo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace años, pero desde los estándares de cuidado de la ADA 2023, que salieron en enero del presente, pues bueno, sabemos que ya es considerado en muchas situaciones primera línea para tratamiento de la diabetes tipo 2, como bien nos señaló el doctor Horacio Vargas, y pues bueno, ahí te encargamos también muchísimo, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de sustituir a la aspirina y a la metformina de un solo golpe, ¿no? En pacientes específicos, que ahí es también donde viene lo complicado. Hablábamos de inercia terapéutica y pues prácticamente es eso, ¿no? El dejar la inercia terapéutica, el olvidarnos de, pues paciente con diabetes, iniciamos metformina, sino en este caso, pues buscar un poquito más, ver si el paciente puede beneficiarse solamente del control metabólico o bien también puede beneficiarse de una pérdida de peso, que ahí sería pues buscar principalmente el agonista de los receptores de GLP-1, el único que tenemos en institución, que es liraglutide, pero es difícil el apego al tratamiento porque pues es de aplicación subcutánea, es decir, es inyectable y la dosis es diaria. Entonces eso es un poquito complicado que lo entienda y que lo acepte el paciente. O bien un inhibidor del cotransporte de sodio-glucosa tipo 2, un ISGLT2, que es de lo que venimos hablando, que también va a dar beneficio en la pérdida de peso. Pero ojo, si es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, que esto está brindado, depende de dónde lo leamos. Por ejemplo, si leemos ASCVD, que no es muy práctico para nuestra población, pero sí define precisamente que cuando un paciente con un nivel de lipoproteínas de baja densidad, es decir, colesterol LDL superior a 160, él tiene un alto riesgo cardiovascular, él debe de iniciar con este tipo de medicamentos, en este caso, pues, en institución con DAPA, ¿no? Y bueno, también pacientes, por ejemplo, que llevan 10 años con el diagnóstico de diabetes. En México hay un estudio serio, ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que es, bueno, no me gustan a mí este tipo de estudios porque te dan un polo extremo completo, ¿no? Pero es válido porque el estudio está muy bien realizado y nos dice que el 100% de los pacientes que llevan 10 años con el diagnóstico tienen riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, esos pacientes también en automático pues son candidatos a este tipo de terapia. Y pues bueno,
para pensar así muy rápidamente, a mí me gusta poner este ejemplo muy burdo, no lo he escuchado de absolutamente nadie más, pero pensando en algo de mecánica básica, ¿no? No sé si recuerdan el Cenical, que estuvo muy de moda hace tiempo, un medicamento de otro laboratorio de Roche, francés, que es Orlistat, fue aceptado por la FDA para pérdida de peso. Y lo que era un inhibidor de la lipasa a nivel intestinal. Entonces, lo que hacía era que no absorbías la grasa que comías y la evacuabas en un porcentaje, ¿no? Y esto es más o menos parecido porque la dapagliflozina lo que hace es que orines la glucosa, ¿no? Te da glucosuria farmacológica, que obviamente no nos debe de llamar la atención en un ego porque es algo esperado, pero esa glucosuria, ese azúcar que estás comiendo, la estás orinando. Entonces, automáticamente un porcentaje de azúcares que tú comes no lo absorbes y eso te confiere una pérdida de peso importante, no tanto como uno de los inhibidores nuevos perdón, de los agonistas de receptores de GLP-1 nuevos, que serían tirzepatida y semaglutida, pero sí es una pérdida de peso importante y es un beneficio para el paciente. Y vale la pena también destacar que como efecto adverso secundario, el único así importante que podemos destacar serían las infecciones o infestaciones micóticas genitales, más frecuentes en el varón no circuncidado y un poquito más peligrosas porque pueden llevar a una fimosis. Entonces, esto es algo que hay que cuidar, nada más señalar al paciente que posterior a cada micción tiene que hacer un aseo solamente con agua y secado con papel sanitario de los genitales para evitar que esto suceda, o bien si se presenta, ya saben, ¿no? O sea, los síntomas clínicos de la balanitis, que pueda haber eritema, que pueda haber tal vez pequeñas papulitas en el glande, o bien postitis o postobalanitis en el prepucio, pues que lo reporten para iniciar, en este caso, terapéutica farmacológica sistémica con antifúngico. En algunas guías refiere suspender la dapagliflozina temporalmente. En la mayoría de las guías nuevas refiere que no, puedes hacerlo concomitantemente con el tratamiento antifúngico y pues es muy bueno. Y también quisiera destacar que en cuanto a protección cardíaca, y sí, discúlpenme, en PARREG, que es el estudio más clásico que tenemos en ISGLT2, que es con otro inhibidor, desafortunadamente no lo tenemos en la institución, pero yo lo uso en particular, la protección cardíaca es mucho mayor con empagliflozina que con dapagliflozina. No así la renal es mucho mayor con DAPA que con EMPA. Entonces también para poder seleccionar bien a los pacientes, si es para evitar progresión en falla renal, DAPA. Si es institución, no hay otra DAPA. Pero bueno, tenemos esa ventaja en el medio particular, que creo que es la única y es mínima. Ahí el doctor Horacio ya me va a querer jalar las orejas, pero bueno, prácticamente es mención de algunas cosas que quería señalar. Y pues bueno, si buscamos el beneficio de la pérdida de peso, ahí sí, vaya, la tenemos dificilísima porque tenemos nada más la Victoza, que es liraglutide de aplicación diaria. Bueno, tenemos dulaglutida en particular, que es Trulicity, es también de otro laboratorio. Es un medicamento inyectable subcutáneo, ni se siente, pero es una jeringa de este tamaño y hay que tirarla a la basura cada vez que se pone. Es una sola aplicación, ya viene precargada. Es semanal, es muy bueno porque es una aplicación semanal. Cada lunes te lo pones, cada día que tú quieres de la semana, pero ese no confiere una pérdida de peso importante. Y el tratamiento con ese medicamento anda como en 5,000 pesos mensuales, solo ese medicamento. Tenemos semaglutide, que es exactamente lo mismo, pero con pérdida de peso importante. Tenemos semaglutida vía oral, que el tratamiento anda en 7,000 pesos mensuales. Es muy difícil de costear para cualquier persona en México. Y tirzepatide creo que todavía no se comercializa abiertamente en México. Ahí ustedes me ayudarán. Pero tirzepatide sí confiere una pérdida de peso muy importante. De hecho, en México se usa más para pérdida de peso
que para diabetes, a diferencia de en Estados Unidos, pero bueno, son las opciones que tenemos y es lo diferente y lo novedoso de las guías ADA de este año que nos cambian totalmente el panorama en el tratamiento. Y creo que lo que más tenemos a la mano en institución y de lo que hay que valernos es la pagliflozina. Entonces, pues bueno, doctor Horacio, discúlpeme ahí la intervención larga. Adelante, por favor. Sí, no, muchas gracias. Nada más para complementar su comentario, completamente de acuerdo, es buscar el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Eso siempre va a ser primordial para el correcto tratamiento del paciente. Un ejemplo rápido, me comentaban en otros estados, oiga, pues sí, pues los de estudios no dicen que produzca incidencia de infecciones de vías urinarias, pero si mi paciente se baña una vez por semana, pues es bastante probable que al paciente le produzca estos males, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, hay que considerar el medicamento adecuado para el paciente adecuado y hay que considerar, hablando del aspecto que también tocó el doctor, del aspecto de riesgo cardiovascular, recordar que todos los pacientes, por el simple hecho de vivir con diabetes, ya son de riesgo moderado. No va a existir ningún paciente que vive con diabetes de riesgo bajo. Todos van a ser de moderado para arriba y como lo mencionó, mientras se vayan sumando factores de riesgo que dañen este corazón, pues se va a llevar a cabo más escalamiento en este riesgo cardiovascular a los próximos 10 años. De igual manera, quería hacer el comentario, el comercial, creo que Luis nos puede apoyar más en esto. Ya también AstraZeneca está volviendo a sacar al mercado Bydureon, Exenatide, en una dosis semanal únicamente, y pues es una gran opción para agregarlo también a la dapagliflozina y tener esta protección cardiorrenal, disminución de la glucosa y disminución del peso, que como también lo mencionó el doctor, uno de los principales mecanismos o uno de los principales herramientas que nos ayudarán a disminuir el peso van a ser los agonistas del receptor GLP-1 y quisiera también, ahorita que me acordé de manera importante, recordarles que la glucosuria en el uso de la dapagliflozina va a ser normal, como lo mencionó el doctor. Hay que ir dejando de lado este tabú que existía acerca de que la glucosuria es sinónimo de daño renal. El sinónimo de daño renal es la proteinuria, principalmente la micro y macroalbuminuria, y de hecho la glucosuria es la forma en la cual nosotros sabemos que el paciente se está tomando el medicamento. Si el paciente no presenta glucosuria, es bastante probable que el paciente no esté teniendo el apego al tratamiento que nosotros estamos esperando. Eso era todo. Doctor Gonzalo, bueno, al contrario, se ve que es un placer saludarlo y siempre buscamos de alguna manera pues poder estar al contacto, a veces en la distancia nos puede agarrar. Hoy que venimos, de hecho estábamos en Salamanca y bueno, la reconozco muchísimo, doctor, que usted fue de los primeros en pandemia que hizo esos cambios para apoyar a la institución, en el caso de ISSSTE, justamente con la DAPA, ¿no? Y que digo, ha sido todo un tema, hablando de la estructura de gobierno, donde darle un antidiabético eficaz, sobre todo que cumpla y que sobre todo que dé un buen estándar de control desde un eje cardiorrenal metabólico. Creo que usted es un experto en eso, lo hemos platicado varias veces, y la intención pues obviamente es eso, ¿no, doctor? Apoyarnos con la gente que sabe en su caso, doctor Horacio, los demás colegas, pues que puedan brindar ese testimonio, pero sobre todo que tengamos la alternativa terapéutica y donde poder bajar un verdadero control glucémico, insisto, con una mejor alternativa que nos va a dar más calidad de vida a los pacientes, ¿no? Y sabe que aquí estaremos apoyándolo, doctor, siempre incondicionalmente, de cualquier otra forma. Sé que de repente nos separan los destinos, pero aquí estamos dándole servicio y a todos los colegas de igual manera. Muchísimas gracias, Luis, qué gusto saludarte. Pues ahora te gané, yo ando más lejos, ando acá en Visalia, California, del otro lado, pero pronto nos veremos por allá, si Dios lo permite. Un abrazo. Bueno, también, ojo, con el riesgo cardiovascular, como bien lo decía el doctor Horacio, la diabetes en sí misma es un factor aislado para evento cardiovascular adverso. Entonces, como lo decía, paciente con diabetes, riesgo al menos moderado, pero para calcularlo bien rápidamente, hay una herramienta relativamente nueva, tiene pocos años, que también es derivada de un estudio muy amplio y es el único estudio del que se generó una calculadora para riesgo cardiovascular que incluye población latina, en este caso muchos mexicanos, entonces es la más válida para nosotros. Se llama GloboRisk, globo así como los globos de las fiestas, risk de riesgo en inglés. La pueden buscar tal cual, GloboRisk, en Google y les va a dar la página para el cálculo del riesgo. Y prácticamente lo que necesitamos es conocer el índice de masa corporal del paciente, tener el perfil de lípidos del paciente porque nos va a preguntar sobre el colesterol LDL, como ya lo decíamos,
conocer si el paciente tiene diabetes y si fuma o no, que es prácticamente lo de todas las calculadoras, salvo por el IMC, que es la parte nueva. Entonces, ustedes van a poder calcular muy rápidamente el riesgo. Sabemos que tenemos que iniciar estatinas desde un paciente que tiene 5% solamente de presentar un evento vascular cerebral o un infarto agudo de miocardio en los próximos 10 años. Estatina de dosis baja, si es más del 7.5%, estatina de dosis media, si es más del 10%, estatina de dosis alta y SGLT2, cardiopac completo, ya valoramos bien al paciente, ¿no? Pero podemos hacerlo muy rápido, yo creo que inclusive nos puede tardar, dependiendo de la velocidad de la computadora, hasta menos de un minuto en hacer el cálculo del riesgo cardiovascular y vale muchísimo la pena para los pacientes, ¿vale? Y también se los podemos enseñar en la pantalla, póngale diabetes y sube mucho el riesgo, quítele la diabetes, baja mucho el riesgo, bájele de fumar, baja mucho el riesgo, ¿no? Entonces, para que ellos también sientan esa necesidad de estar controlados y no solamente lo reflejemos en la opinión que les damos, que lo vean físicamente cómo sube y baja el riesgo muchísimo, es algo importante para mostrarles. Entonces, pues bueno, aprovechemos esta súper útil herramienta terapéutica que tenemos, la dapagliflozina, y pues bueno, cataloguemos bien a nuestros pacientes, hablemos también de precio de los medicamentos. Semaglutide, por ejemplo, vía oral, el de 7.500 que decíamos, es dosis diaria, pero es vía oral, es el único vía oral que hay de GLP-1. Y pues bueno, tenemos Dula, Sema y Tirce, los tenemos en dosis semanal inyectable, que es muy buena opción, pero definitivamente es extraordinariamente costosa para nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, algo más que quisieran vertir para esta sesión? Doctor Miguel Ángel Luna, querido maestro, Sí, adelante. Gracias. Indudablemente un tema que nunca va a pasar de moda debido a los problemas que tenemos de los indicadores de salud con la diabetes mellitus. Todos los comentarios bien hechos, solamente recordar, bueno, nos habló el doctor Horacio también de las medidas de prevención que no farmacológicas, que son importantes también para esto. Ahora, no olvidar también que uno de los instrumentos que tenemos también para el apoyo del apego al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, está la familia. Y no debemos de olvidar que todas esas medidas son también dirigidas no solamente al paciente, sino también a sus familiares, ya que ahí estaríamos haciendo la prevención primaria, que es tan importante para que esos pacientes que ya tienen el riesgo por la herencia, pues que también se apeguen a un tratamiento no farmacológico, y a los que sea adecuado el tratamiento farmacológico para bajar de peso y disminuir los riesgos, pues ahí también está el punto, ¿no? Una felicitación al doctor Horacio, a ustedes, por este tema tan importante. Yo soy de la creencia de que es uno de los temas que nunca deben de salir del programa de capacitación de los médicos. Y sobre todo recordar, pues, que un factor importante es el médico familiar como un líder del equipo de salud que tienen tanto en el primero como en el segundo nivel de atención para un tratamiento adecuado de este tipo de paciente. Bueno, pues es todo. Muchas gracias y gracias por permitirme esta pequeña intervención. No, doctor, pues dio justo en el clavo. Gracias por la intervención, al contrario. Y es cierto, o sea, paciente con diabetes que tenemos, la familia debe de ser intervenida. Se debe intervenir el cambio al estilo de vida, el cambio en la vida misma, ¿no? El familiar descendiente de paciente con diabetes tiene un riesgo un 50% más de riesgo que el resto de la población, que ya tenemos un riesgo natural por el solo hecho de ser mexicanos, ¿vale? Y si tenemos algo de obesidad como un servidor, pues mucho más, ¿no? Y vamosle incrementando algunas otras cosas que a lo mejor el colesterol no anda tan bien, bueno, el mío afortunadamente sí, pero
es algo muy frecuente por nuestro tipo de hábitos, nuestras costumbres, nuestra tradición culinaria. Entonces, vamos buscando eso, ¿no? El estilo de vida es lo que debe de ser saludable. Entonces, el hábito alimenticio debe de ser saludable de vez en cuando, por alguna cuestión social, se vale, ¿no? Pero el estilo de vida, es decir, toda la vida, lo regular, lo normal, debe de ser el abordaje que tenemos que hacer, el intervenir esa familia completa para que ellos conozcan, sepan, eviten que la enfermedad se siga presentando dentro de la familia, se puede, y a su vez eso va a cuidar al paciente que ya padece la enfermedad, porque dentro del núcleo familiar los hábitos no van a permitir que el paciente, uno, se descontrole, dos, no presente complicaciones, tres, no le sea costoso al sistema de salud ni a nosotros, porque nos va a ser mucho más fácil abordarlo, y cuatro, también para la familia. Entonces, la familia no solo se va a beneficiar y va a beneficiar al familiar que en este caso vive con diabetes, sino también puede ser y es el monitor más preciso que tenemos, pues, de los hábitos y de la enfermedad misma y de la salud familiar, que es lo más importante. Yo quería en este Día Mundial de la Salud que acaba de pasar hacer un tema de hablemos de salud por una vez en el año, porque todo el año hablamos de enfermedad, pero casi nunca de salud. Y aquí el doctor Miguel Ángel Luna, maestro de la medicina familiar, pues nos da en el alma y en el corazón de los médicos familiares, ¿no? Intervenir a la familia para preservar la salud y para también mejorar las condiciones de la enfermedad en un solo paso. Muchas gracias. Doctor, Gracias, cuenta además, Gonzalo. digo, Adelante, como bien lo doctor dice. Miguel Ángel Luna, y ahorita pasamos contigo, Luis, por favor. Sí, claro, doctor, gracias. No, solamente agradecerte, Gonzalo, el comentario y definitivamente creo que somos los médicos que debemos de abordar al paciente y a la familia. Gracias. Gracias a usted, maestro. Adelante, Luis, por favor. Gracias, doctor, totalmente de acuerdo a lo que dice el doctor. Además, ustedes también son especialistas, ustedes son la masa crítica, como lo han comentado ahorita, ¿no? Y eso es súper importante porque la gran mayoría de los pacientes con DM2, en las primeras instancias de complicaciones, ustedes lo ven. Eso es una realidad. Doctores, por aquí había una pregunta de la doctora Grecia Itzel Rayo, que habla un poquito sobre de lo que es un poco complicado. Ella dice como que hacer un cambio en cuanto a tratamientos de ISP4 y SGLT2. Voy a hablar específicamente de los ISGLT2 en cuanto a cobertura de abasto. Doctora, le comento que hoy existe en AstraZeneca México ya una máquina especial que produce literalmente dapagliflozina. Esa máquina saca 70 piezas por minuto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy el abasto a nivel nacional, específicamente hablando de dapagliflozina que anteriormente se importaba, hoy ya se produce en México. Por lo tanto, el abasto en cuanto a contrato nacional, llámese IMSS, llámese ISSSTE, prácticamente lo tendremos garantizado. En efecto, como bien lo decía usted en su momento, no nada más de IDPP4, ¿no? De otras opciones, incluyendo nosotros en su momento, sí batallamos un poco eso porque los productos eran de importación. Más sin embargo, doctora, hoy en día el producto ya se produce en México y eso nos da un digamos, una gran herramienta para que ustedes tengan la confianza terapéutica de poderlo prescribir con confianza. En el lado institucional, específicamente, podemos hablar de IMSS e ISSSTE, que no le va a fallar el abasto en el paciente en ese aspecto. Cosa importantísimo, como bien lo menciona, que nos hace pues una mejor adherencia y que el resultado pues se puede sostener más, ¿no? Pero ahorita ya el abasto prácticamente lo tenemos garantizado para de aquí en adelante, ¿no? Por esta máquina que hoy existe para AstraZeneca México, de este lado. No, pues muchísimas gracias, Luis, y qué bueno saber que además es producto mexicano. Mira, es así, te la sacaste ahí de la chistera, muy buena, la verdad. Qué bueno saber eso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, pregunta que tengan para el doctor Horacio Vargas? Aprovechemos también que están aquí maestros de la medicina familiar, doctor Miguel Ángel Luna, doctor Miguel Ángel Gutiérrez, nuestro presidente, el doctor Orlando. En el chat hay una pregunta sobre dice, mi pregunta es sobre el sensor de la glucosa Freestyle. De alguna manera los pacientes desean estar controlados, pero ven complicado realizar funciones 3 veces al día.
por el costo de las tiras reactivas y otros por el miedo a la punción. Mi pregunta es sobre si es confiable usar ese dispositivo. Ok, el Freestyle Libre 2, que es el que acaba de salir, es un parche que se pone que hace micropunciones en el brazo, sanguíneas, y tiene un chip que se conecta a un teléfono inteligente y nos da un monitoreo de la glucemia capilar del paciente. Bastante puntual, eficiente. Hay varios seguros en Estados Unidos que ya lo tienen bajo cobertura, y acá afortunadamente pues se puede prescribir tal cual en una consulta, lo prescribes, el paciente va a la farmacia y se lo dan, perfecto, tienes ahí un excelente monitoreo de la presión. Sí deja marca y el retirarlo en algunos pacientes pues sí les causa un poquito de molestia, no es la gran cosa, la verdad, pero sí lo han reportado, pero su eficiencia sí está comprobada, sí es bueno. Y no es el único, hay otro que se llama Dexcom también. Ese ya tiene un poquito más de tiempo, creo que van en la tercera generación ahora, pero sí son productos muy útiles. Y sí, si lo tienen a la mano, si el paciente pregunta por él, recomiéndenselo, si lo pueden usar, realmente vale mucho la pena. Y yo lo recomendaría mucho más, sobre todo en pacientes que utilizan insulina, ¿vale? Bueno, era la pregunta de la doctora Hilda Edith Genis. Creo que ya no había más, Gonzalo. Sí, excelente. Bueno, muy bien, entonces, pues bueno, pasemos. Tenemos algunos anuncios para ustedes, les pido que por favor permanezcan conectados, pero antes que eso, queremos agradecer muchísimo, doctor Horacio Vargas, por compartirnos. Esto es lo más nutritivo, cuando después de una plática, mira, hay aplausos ahí entre el público, aplausos digitales, pero es lo más bonito, cuando después de una charla se despierta este debate, compartir de ideas, de conocimientos, de experiencias. Nos ha nutrido muchísimo. Gracias por la ponencia, por su opinión, por su experiencia, por exponer todo ese conocimiento y vertirlo aquí en nuestra sesión. Y aquí nuestro presidente está compartiendo su pantalla para exponer la constancia que le ofrecemos con muchísimo gusto, como, pues bueno, algo que retribuirle a tan grande participación. Adelante, doctor Orlando, cedo el uso de la voz para usted, nuestro presidente, doctor Miguel Orlando Cueto. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias también al doctor Horacio y a todos por su asistencia y participación. Bueno, me voy a permitir hacer entrega de la presente constancia. A nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, se otorga la presente constancia al doctor Horacio Vargas González por su participación como ponente en la sesión académica titulada Inercia Terapéutica en Diabetes Mellitus Tipo 2, 15 de junio del 2023, León, Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas felicidades. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de tenernos el día de hoy aquí. Y pues no, el agradecimiento es de mi parte y pues nada más. Pues al contrario, doctor, muchas gracias y a la brevedad posible se las hacemos llegar personalmente. Gracias. Muchísimas gracias y esperamos vernos por acá en alguna futura ocasión. Muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces, bueno, habiendo disfrutado muchísimo de esta participación,